mis padres y mi hermana hicieron que me expulsaran de la universidad con una falsa acusación, porque a ella la rechazaron de la universidad de sus sueños. 7 años después aparecieron en mi puerta, diciendo que ella había fallecido. Esto va a ser un poco largo, por favor escucha hasta el final, porque hay mucho contexto. Hace 7 años me expulsaron de la universidad, 3 meses después de empezar. Mi melliza siempre quiso entrar en la misma universidad, pero no pudo, lo cual no debería haber sido una sorpresa, porque sus notas no eran ni de lejos tan buenas como las mías. Pero, por alguna razón, tanto ella como mis padres quedaron destrozados cuando se enteraron de que a ella no la habían aceptado en la universidad de sus sueños, pero a mí sí. Para mis padres, ella siempre había sido la niña de oro, así que no me sorprendió que se negaran a pagarme la matrícula y me dijeran que me las arreglara por mi cuenta. Obviamente, estaban intentando por todos los medios que yo no pudiera ir a la universidad de mi elección, solo porque mi hermana no había podido. Pero yo no estaba dispuesto a rendirme, así que hablé con mis abuelos, y los convencí de que firmaran conjuntamente mi préstamo estudiantil. Así fue como acabé, contra todo pronóstico, exactamente donde quería estar. Por aquel entonces, ya me había mudado de casa de mis padres, porque estaba claro que ya no era bienvenido allí. Creo que nunca lo había sido, en primer lugar, pero para entonces, el ambiente se había vuelto tan hostil, que me di cuenta de que estaban dispuestos a echarme, y así, antes de que pudieran hacerlo, me fui por mi cuenta. Pero, por desgracia, de alguna manera, mi hermana se enteró de que yo había acabado en esa universidad de todos modos, y se quejó a nuestros padres. Así que ella, junto con un par de amigas suyas y nuestros padres, empezaron a difundir rumores de que yo traficaba en la universidad. En cuanto los rumores empezaron a tomar velocidad, las autoridades del campus se enteraron. La policía y las autoridades hicieron muchas investigaciones y de alguna manera pudieron encontrar un alijo de marihuana en mi dormitorio. Supongo que mis padres sobornaron a alguien, pues no habría sido difícil para nadie colarse en la habitación y colocarla allí sin que le pillaran. Además, ya corría el rumor de que yo vendía drogas en el campus y un par de personas habían llegado a decir que yo se las había ofrecido, probablemente porque mi familia les había sobornado, o porque querían formar parte del drama. En cualquier caso, la situación parecía imposible, y aunque yo sabía que era inocente, y mi compañero de piso, Carlos, también, las autoridades no me veían con buenos ojos. Sería imposible señalar a nadie como culpable de todo aquello, sobre todo cuando la verdad era tan complicada. Así que, aunque rogué y supliqué, no sirvió de nada y me expulsaron. Y si crees que eso fue lo peor, hay mucho más por venir. Después de que me expulsaran de la universidad, literalmente no tenía a dónde ir. Mis padres les habían contado a mis abuelos lo que me había estado pasando, y ellos no querían saber nada de mí, porque creían que no había humo sin fuego. Además, las pruebas parecían irrefutables en ese momento, y no les culpo exactamente por no creerme cuando les dije que era inocente y que no tenía nada que ver con las drogas, por el alijo que había en mi habitación. De todos modos, no tenía dinero, porque lo que había ahorrado trabajando a tiempo parcial en el instituto, ya lo había gastado todo mientras intentaba arreglármelas para poder ir a la universidad. El préstamo estudiantil era ineficaz, porque, bueno, me habían expulsado. Pero aún así tenía que devolver el dinero que ya se había gastado en mi educación y sabía que no podía dejarlo de pagar, porque, de lo contrario, tendrían que hacerlo mis abuelos. Me quedé sin casa y sin trabajo, y solo tenía un par de meses como periodo de gracia antes de tener que empezar a devolver la cantidad que ya se había pagado por mi matrícula. Lo único en lo que tuve un poco de suerte fue que la marihuana había sido despenalizada en mi estado, así que no me metí en muchos problemas con la ley, porque esa era la única droga que realmente se había encontrado en mi posesión. Pero en aquel entonces, eso no era algo que me diera ninguna esperanza, aunque ahora reconozco la gran bendición que fue. En fin, después de que me echaran, no tenía a nadie con quien contar, pero, por suerte, Carlos fue muy amable conmigo, y sus padres me acogieron durante un par de semanas. Sin embargo, no quería ser una carga para ellos. Así que acepté el primer empleo que encontré y empecé a trabajar de cajero en una tienda de comestibles. Viví lo más de verdad que pude, empecé a ahorrar dinero y al cabo de un mes les di las gracias a Carlos y a sus padres y me fui para poder mudarme al apartamento más barato que encontré.
Estaba en un barrio horrible y tuve que compartir ese lugar con 3 compañeros de piso, aunque el apartamento en sí era pequeño y estrecho, saqué lo mejor de mi situación. Empecé a aceptar más trabajos, e incluso los fines de semana no me permitía descansar, porque sabía que no tenía a nadie más con quien contar. Sinceramente, no sé cómo sobreviví aquellos años, porque todo me parecía borroso. Todo lo que hacía era trabajar, todo en lo que pensaba era en trabajar, y la única vez que me sentía feliz era cuando recibía los pagos por mi trabajo. No me molestaré con los detalles más aburridos de mi vida, pero en el pasado trabajé como mesero, conserje, barman, vendedor y demás. Fueron trabajos duros, nada de eso fue fácil, pero de alguna manera lo superé y conseguí mudarme de aquel minúsculo apartamento a uno mejor, que seguía siendo algo pequeño, pero al menos no tenía que compartirlo con nadie. Finalmente, el año pasado compré mi propia casa, con mi propio dinero, porque hace un par de años por fin encontré oro. Hace unos 4 años, cuando trabajaba como asistente en una inmobiliaria, lo único que pensaba todo el día era que yo también podía hacer esto. Así que cuando se abrió una vacante, me presenté y por suerte conseguí el trabajo. Desde entonces, no he mirado atrás, porque sabía que tenía que aprovechar al máximo mi oportunidad. No tenía un título universitario como la mayoría de la gente de allí, pero lo que sí tenía era experiencia con la gente, y supongo que era lo bastante encantador. Así que, sin prisa pero sin pausa, empecé a ascender en la empresa. Y el año pasado, por fin, me ascendieron a un puesto de alta dirección. Y creo que nunca he estado más orgulloso de mí mismo en toda mi vida. Después de mi ascenso, decidí comprarme una casa después de tantos años vendiendo casas. No quiero presumir, pero he pasado literalmente de la miseria a la riqueza, porque gano 6 cifras al año, y soy uno de los mejores y más valorados empleados de mi empresa. He pensado en volver a la universidad un par de veces, solo para terminar mi carrera, pero aparte de eso, estoy muy contento con mi vida y cómo ha resultado. Por supuesto, no he tenido contacto con mi familia en los últimos años, y ellos tampoco han intentado ponerse en contacto conmigo. Me parece bien, no los echo de menos, y creo que estoy mucho mejor sin ellos. A veces hablo con mis amigos del instituto, y por supuesto, sigo en contacto con Carlos, porque nos hicimos buenos amigos, aunque solo convivimos por 3 meses. Las únicas personas a las que nunca he echado de menos en los últimos 7 años son mis padres y mi hermana, porque intentaron arruinarme la vida, aunque no lo consiguieron. No he sabido nada de ellos, ni he oído hablar de ellos, porque he dejado muy claro a todo el mundo que conozco, que no quiero saber nada de lo que están pasando, ni bueno ni malo. La gente ha sido respetuosa con eso, así que, por desgracia, no me enteré de que mi hermana había fallecido el mes pasado, hasta que mis padres me visitaron recientemente con esa noticia esta misma semana. Cuando vinieron, me quedé muy sorprendido, porque no había estado en contacto con ellos en los últimos 7 años, y naturalmente, no sabía cómo habían averiguado dónde vivía. Más tarde me contaron que le habían rogado a Carlos y a sus padres que se lo dijeran, y al final los padres lo hicieron, pero solo porque no dejaban de insistir en el hecho de que ya habían perdido una hija, y no querían perder otro. En fin, cuando aparecieron, lo primero que hicieron fue abrazarme y decirme lo orgullosos que estaban de mí. Me pareció extraño y antinatural, porque incluso cuando era más joven, nunca me apreciaron por ninguno de mis logros, por miedo a que eso pusiera celosa a mi hermana. De todos modos, en aquel momento, la noticia del fallecimiento de mi hermana me había conmocionado mucho, así que intenté ser amable con ellos, a pesar de todo lo que me habían hecho en el pasado. Hablamos un poco, me contaron lo del accidente de coche que se había cobrado la vida de mi hermana, y lloraron un rato mientras yo les consolaba. Y antes de que la gente empiece a llamarme felpudo, habían pasado 7 años desde la última vez que los había visto, así que, por supuesto, yo también tenía muchos sentimientos encontrados sobre la situación. Nunca me agradó mi hermana, tampoco les había perdonado exactamente lo que me habían hecho, pero aún así, sigo siendo un ser humano. No me atrevía a dar un portazo a mis afligidos padres, sobre todo cuando me sentía tan perdido y confuso. Si eso me convierte en un felpudo, como ya han dicho muchos de mis amigos, entonces vale, quizá lo sea. Pero, de todos modos, después de hablar con mis padres durante un rato, por fin abordaron el tema, y me dijeron que estaban aquí para disculparse por todo lo que había pasado cuando yo estaba en la universidad. Me dijeron que no deberían haber hecho lo que hicieron.
Cuando mi hermana me acusó de ser un traficante y adicto, y les dijo que no me lo merecía, decidieron que iban a dejar las cosas claras para todos, y en el proceso, acabaron arruinando mi vida. Afirmaron que hasta hace poco, cuando hablaron con Carlos, no tenían ni idea de que en realidad yo no tenía nada que ver con las drogas y que mi hermana había estado mintiendo sobre todo el asunto. Según ellos, al parecer les había estado contando mentiras sobre mí desde que me había ido de casa, y aunque al principio se habían mostrado escépticos a creerlo, les había mentido con tal convicción que, al final, no tuvieron más remedio que creer que yo era un maleante, que, al parecer, había plagiado todas sus redacciones para entrar en la universidad, antes incluso de haber presentado la solicitud, y por supuesto, después. Las autoridades universitarias debieron de creer que era ella la que había plagiado, y la rechazaron basándose en eso. Naturalmente, no había sido así conmigo. Ella se lo había inventado todo, y por fin se daban cuenta ahora, después de hablar con Carlos. Así que ahora querían disculparse conmigo, e intentar reparar su inexistente relación conmigo. Pero cuando dijeron eso, no sé por qué, me enfadé con ellos, y empecé a gritar, diciéndoles que no tenían nada que hacer viniendo aquí a pedirme disculpas, 7 años después de haber intentado arruinarme la vida de la peor manera posible. Les dije que no me creía ni una palabra de sus mentiras, y que el hecho de que intentaran tirar a su hija muerta debajo del autobús, solo porque ya no podía defenderse, era aún más despreciable. Eso es exactamente lo que pensé que estaban haciendo. Pensé que intentaban hacer creer que no tenían ni idea de que yo era inocente, y que mi hermana les había convencido de que yo era una persona terrible que no merecía ir a la universidad, así que, por las buenas o por las malas, tenían que echarme. Pero yo no me lo creía, pensaba que lo sabían desde el principio, y que, de hecho, habían ayudado a mi hermana a echarme de alguna manera. Así que les acusé de ello sin rodeos, y les dije que no quería sus disculpas, porque sabía que solo se disculpaban porque habían perdido a una hija, y ahora yo era su única esperanza, porque no tendrían a nadie más con quien contar para que les cuidara cuando fueran mayores, o les dejara jugar con los nietos y esas cosas. Les dije que podía ver a través de ellos, y parecían sorprendidos cuando empecé a gritarles que se fueran. Me dijeron que me estaban diciendo la verdad, y que no estaban tratando de tirar a nadie debajo del autobús. Realmente no tenían ni idea de que mi hermana les había estado mintiendo sobre mí, y no tenían nada que ver con ningún tipo de soborno, ni con planear nada en mi habitación, como yo les estaba acusando de hacer. Pero yo no lo toleraba. Seguí gritándoles hasta que se fueron, y entonces llamé a Carlos para hablar con él, porque, aunque le quiero y lo valoro mucho, me molestó que no pensara que era importante decirme que se había reunido con mis padres, y les había dado mi información de contacto así como así. Así que la llamé y me enfrenté a él al respecto. Me dijo que, efectivamente, lo había hecho, pero solo porque parecían muy desesperados por ponerse en contacto conmigo. Al igual que a mí, le resultaba muy difícil decir que no a unos padres tan afligidos, sobre todo cuando lo utilizaban en su contra. Así que podía entender de dónde venía, pero aún así no estaba contento con la situación. De todos modos, le expliqué todo lo sucedido, y le conté mi pelea con mis padres, tras lo cual me dijo algo muy sorprendente, y desde entonces, he estado pensando en cómo me comporté con ellos. Al parecer, cuando se negó a decirles a mis padres dónde vivía, y les acusó de arruinarme la vida con sus mentiras cuando estaba en la universidad, ellos parecían no tener ni idea de que yo no era en realidad un traficante ni un adicto. Le habían contado exactamente la misma versión de las cosas que me habían contado a mí y parecían creérselo de verdad. Obviamente, a Carlos no le gustó y les contó toda la verdad. Les contó todos los rumores que empezaron a correr en la universidad de repente, la gente que se levantó contra mí y me acusó, y por supuesto, el alijo que encontraron en mi habitación, aunque no había estado allí antes, que hizo que me expulsaran. Al principio, se negaron a creerle y dijeron que, aunque estaban dispuestos a arreglar su relación conmigo, no podían dejar que me pintara como un santo o una víctima. Pero cuanto más entraba en detalles, más se daban cuenta mis padres de que les estaba diciendo la verdad. Y que les había mentido todo el tiempo. Parecían realmente sorprendidos cuando Carlos les contó la verdad, e incluso él pareció sorprendido, porque siempre había dado por sentado que habían estado involucrados en todo. Pero a juzgar por sus reacciones, incluso empezó a creer que tal vez no habían sido ellos. Quizá mi hermana había sido la única persona detrás de todo aquello.
Y simplemente mintió convincentemente a todo el mundo para hacerme parecer el malo. Y como parecían tan sorprendidos, al final decidió darles mis datos de contacto, para que al menos pudieran conocerme en persona y arreglar las cosas. Me pidió disculpas por haberlo hecho sin consultármelo antes, pero pensó que si me lo decía de antemano, me negaría a verlos. Y es cierto, probablemente me habría negado, pero dejando todo eso a un lado, lo que tenía que pasar ya ha pasado. Nos vimos y tuvimos esa pelea, y ahora, no sé qué pensar. Me he dado cuenta de que puede que me estuvieran diciendo la verdad sobre no tener nada que ver con lo que pasara en la universidad, aparte de cometer el error de creer a mi hermana. Quizá ella lo orquestó todo, y ellos solo la creyeron y la apoyaron. Con toda probabilidad, querían disculparse de verdad cuando vinieron el otro día, y les grité sin motivo. Me siento mal por todo el asunto, y estoy considerando la posibilidad de volver a acercarme a ellos de alguna manera. Actualización 1. Bien, así que he pensado en la situación durante mucho tiempo, y he decidido que no voy a pedir disculpas. Ni siquiera tengo que hablar con ellos si no quiero. He pasado 7 años de mi vida sin ellos. Y creo que puedo pasar el resto de mi vida sin hablar con ellos también. Muchos de mis amigos ya piensan que fui un felpudo total por dejarlos volver a mi vida en primer lugar. Y creen que ni siquiera debería haberles abierto la puerta cuando aparecieron, pero eso ya está hecho. De todos modos, solo Carlos tiene una opinión diferente. Y piensa que hice lo correcto al dejarlos entrar y al menos conseguir el cierre que necesitaba. Aunque ahora no quiera que vuelvan a mi vida, al menos han podido saber la verdad sobre mi hermana, y yo también he podido saber que probablemente ni siquiera eran conscientes de lo que me pasaba, ni de lo que ellos mismos hacían, debido a todas las mentiras que les habían contado. Tengo que reconocerlo, mi hermana era bastante intrigante, y lo planeaba todo muy bien a la hora de la verdad. Si se hubiera esforzado tanto en subir sus notas, no la habrían rechazado de la universidad en primer lugar. No deberíamos hablar mal de los muertos, pero bueno, creo que ella se lo buscó. De todos modos, no estoy diciendo que todo fuera culpa suya, mis padres tuvieron la misma culpa, por creerse todo lo que ella decía sin ni siquiera verificar nada por sí mismos. Creo que estaban tan convencidos de que su querida hija dorada no podía hacer nada malo, que, en algún momento, empezaron a mentirse para ir en contra de los hechos que conocían. No sé. Por ejemplo, si yo siempre he sacado mejores notas que ella, ¿por qué iba a sentir la necesidad de plagiar? Si tuvieran algo de cerebro, se habrían dado cuenta solas. Pero como he dicho, fue una ilusión por su parte. Se convencieron a sí mismos de que yo estaba metido en las drogas, a pesar de que nunca había mostrado ningún síntoma o señal de lo mismo, solo para poder creerse toda la vida que les habían contado, y tragarse esos estúpidos planes. No son precisamente inocentes en todo esto, y puede que no supieran toda la verdad hasta hace poco, pero eso no es excusa para haberme tratado tan mal durante toda su vida. E incluso si de alguna manera excuso lo que pasó cuando estaba en la universidad, y lo achaco a la astucia de mi hermana, sigo sin poder perdonarles todo lo que pasó antes de eso. Como he dicho, toda mi vida me han tratado mal, y no importaba lo que hiciera, no era suficiente. Por supuesto, en parte culpo a mi hermana por eso. Ya era un mocoso que buscaba llamar la atención con mis buenas notas, y cuando ella empezó a engordar en sexto curso, empeoró. No pretendo avergonzar a nadie, pero hasta sexto grado éramos idénticos. Llegamos a la pubertad, y supongo que sus antojos eran peores que los míos. Estaba completamente fuera de control, y en lugar de intentar que fuera sana, nuestros padres la consentían, y ella seguía engordando. Naturalmente, empezaron a acosarla en el colegio, y la gente empezó a llamarla la Gorda Martínez, nuestro apellido. Ya era bastante desagradable, lo que la amargó aún más. Y empezó a odiarme sin motivo, como si yo hubiera sido el responsable de todo aquello. Sus notas, que eran promedio, también empezaron a bajar, y ahora, mirando atrás, supongo que la gente debería haber sido más amable con ella, pero ella tampoco era muy amable conmigo, ni con nadie. Nos peleábamos mucho, y mis padres siempre se ponían de su parte, nunca celebraban ninguno de mis logros, y por supuesto, el colmo fue cuando se negaron en redondo a pagarme la universidad, incluso después de recibir la carta de aceptación, simplemente porque mi hermana no quería. Fue entonces cuando me fui de casa, y creo que, aunque de alguna manera fuera capaz de superar el incidente de la universidad, no creo que pudiera olvidar nada de eso.
Ellos son la razón por la que tuve que luchar tanto en mis primeros días después de que me echaran, y eso no es algo que se olvide o se perdone fácilmente. Así que pueden seguir sintiéndose mal por lo que haya pasado, yo no estoy obligado a hacer que se sientan mejor por ello. Mis amigos tienen razón, había sido un felpudo por molestarme siquiera en dejarles entrar, solo porque habían perdido una hija. En realidad, lo único que les molestaba era el hecho de que habían perdido a la única hija que les importaba, y ahora tendrían que conformarse con los refuerzos. Suena duro, pero es la verdad, y ahora lo sé. En fin, perdón por despotricar, pero necesitaba sacar toda esa negatividad y odio de mi sistema de alguna manera. Actualización 2. Así que, una pequeña actualización rápida sobre la situación con mis padres. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y 2 semanas desde la última vez que me visitaron, así que he estado tratando de superar la situación y seguir con mi vida normal. Hoy se han vuelto a presentar en mi casa, y me han pillado un poco desprevenido. Los dos habían estado sentados en su coche delante de mi casa, esperando a que yo volviera del trabajo. Cuando me vieron, salieron del coche, y me dijeron que realmente necesitaban hablar conmigo sobre lo que había pasado, y lo que habían averiguado sobre nosotros recientemente. Dijeron que solo abordando la situación podríamos seguir adelante. Pero, sinceramente, no me interesaba en absoluto abordar la situación. Estaba cansado del trabajo, y sinceramente, en mi cabeza ya había abordado la situación diciéndoles la verdad y averiguando la verdad con ellos. Así que les dije que no tenía nada más que decirles y que sería prudente que se marcharan, porque, de lo contrario, llamaría a la policía. Ya no les tenía paciencia, y en los últimos días, cuanto más pensaba en ellos, más enfadado me sentía. Tuvieron 7 años para intentar ponerse en contacto conmigo, pero solo lo hicieron al perder a su hija, y eso significó que tardaron casi 7 años enteros en descubrir la verdad sobre mí y lo mal que me habían tratado. El hecho de que arruinaran mi vida por un puñado de mentiras, nunca iba a superarlo. Y era insultante que pensaran que con una disculpa sin importancia todo volvería a estar bien. No lo toleré, y cuando se negaron a marcharse, llamé a la policía delante de ellos. Empezaron a gritarme lo injusto que estaba haciendo. Una vez más, intentaron jugar la carta de que ya habían perdido a un hijo y que solo intentaban no perder al otro. Acabé riéndome de esa afirmación y luego les dije que nunca habían tenido 2 hijos que perder, que solo tenían a mi hermana y que sentía mucho que la hubieran perdido, pero que yo ya no era su hijo. Nunca lo he sido, porque nunca me han tratado así. Luego, intentaron tergiversar mis palabras y me acusaron de pensar que era demasiado bueno para ellos, solo porque ahora he ganado mucho dinero. Obviamente, no era eso lo que quería decir. Quería decir que los había dejado atrás emocionalmente y que ya no tenía ningún vínculo con ellos. Para empezar, no tenía mucho, a juzgar por cómo me habían tratado en el pasado, pero, sinceramente, en aquel momento ni siquiera sentí la necesidad de corregirlos. No suelo alardear de mi riqueza, porque me parece de mal gusto, pero, sinceramente, he trabajado duro para conseguirla, y lo he logrado todo por mi cuenta, sin ayuda de nadie de mi familia. Así que cuando mis padres me acusaron de actuar como si fuera demasiado bueno para ellos, solo porque ahora tenía mucho dinero, les di la razón. Les dije que era exactamente lo que ellos pensaban, porque sabía que discutir con ellos solo iba a conseguir que malgastara más energía. Y no tenía sentido hacerlo. No eran el tipo de personas que entenderían otras perspectivas aparte de la suya. Además, como dije, había trabajado duro, y me lo merecía. Después de reconocerlo, empezaron a insultarme, hasta que llegó la policía y los escoltaron fuera de mi propiedad. Finalmente, cuando se fueron, pude relajarme un poco. Y he decidido que voy a hablar con un abogado, para poder solicitar una orden de alejamiento contra ellos. No sé si tengo motivos para ello, porque no es que me hayan amenazado o lo que sea, pero esto me está poniendo de los nervios. De verdad que no quiero que me vuelvan a visitar. Realmente no quiero vender mi casa y mudarme, porque realmente amo este lugar. Es el primer lugar al que realmente puedo llamar hogar, y no quiero sacrificarlo solo por mis padres. Así que cruzo los dedos. Ojalá se den cuenta de que no los quiero cerca y se alejen de mí, o mejor aún. Me darán una razón para solicitar una orden de alejamiento contra ellos. Actualización 3. Hey, así que ha sido un par de meses desde mi última actualización.
No tenía nada que compartir, así que me olvidé de publicar aquí. Pero de todos modos, supongo que ustedes deben haber imaginado que nada realmente ha sucedido en el último par de meses. Después de llamar a la policía para que los echaran de mi propiedad, mis padres no volvieron a ponerse en contacto conmigo. Pero mis abuelos sí se pusieron en contacto conmigo, me pidieron perdón por todo, y me dijeron que siempre se habían arrepentido de no haberme creído cuando les dije que era inocente. Yo no tenía nada contra ellos, porque, al fin y al cabo, me habían ayudado cuando lo necesité, y tenían todas las razones para negarse a creerme, debido a las pruebas que habían plantado en mi habitación. Así que los perdoné, y aunque no mantengo un contacto constante con ellos, fue gracias a ellos que me enteré de que mis padres se habían mudado a las afueras después de vender su casa, porque tenía demasiados recuerdos de mi hermana. Supongo que puedo entender de dónde viene eso. Pero, sinceramente, me alegro de que no estén cerca de mí, y en cuanto a mí, he seguido adelante con mi vida. No creo que vuelva a estar cerca de mi familia, perdoné a mis abuelos, pero eso es todo. No tengo intención de estar cerca de ellos, porque, al fin y al cabo, me abandonaron, y mis otros parientes, en primer lugar, nunca estuve cerca de ellos. Pero está bien, voy a construir mi propia familia, y voy a ser feliz con mi vida. Las cosas están bien por ahora. Muchas gracias por escucharme.